Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Flores, consultor de soluciones en TIPCO. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está bastante en tendencia y que de hecho es muy interesante, que es la virtualización de datos. Está conmigo Gabriel Gasca, quien es consultor de soluciones senior en TIPCO y quien tiene toda la experiencia en gestión de información. Nosotros en conjunto vamos a abordar el tema a través de toda la sesión. Esta es la agenda que tenemos planeada para el día de hoy, donde vamos a conversar sobre todos los retos que tenemos en virtualización de datos, algunas soluciones para cubrir estos retos, una demo donde vamos a visualizar cómo TIBCO Data Virtualization puede ayudar a resolver estos retos, algunos beneficios, casos de éxito que tenemos en TIBCO. Y al final habrá una sección de preguntas y respuestas, aunque si tienen alguna duda durante la sesión, bien pueden escribirla en el chat. Bien, me gustaría iniciar con una analogía donde yo me puedo preguntar de qué me sirve un auto sin motor o de qué me sirve un auto sin llantas. Si falta alguna de sus partes, ya no me va a servir para transportarme. Bien, lo mismo pasa con la información en una organización. Imaginemos que la información es cada uno de estos componentes de un auto. Entonces, pues bueno, podemos observar que cada pieza es fundamental para llegar a mi objetivo como organización, ya sea que mi objetivo sea transformación digital, toma de decisiones, reducción de costos. Yo voy a necesitar a cada una de estas piezas, que es la información, para llegar a mi objetivo. Y bueno, la información puede ser información on-premise, puede ser información on cloud, puede ser fast o slow data, puede ser datos estructurados, no estructurados, puede ser información interna, externa, small o big data, o incluso puede ser IoT. Lo importante es que esto nos da un panorama de cómo empieza a ser complejo nuestro escenario. Bien, transformación digital es un término que también está en tendencia en todas las compañías. Esto es porque todas están o pensando en ir hacia allá o ya están tratando de ir hacia allá, hacia la transformación digital. Pero ¿por qué las empresas quisieran ir hacia allá? Bueno, la respuesta es simple y sencillamente porque quienes no están siguiendo la transformación digital están desapareciendo. Podemos ver casos muy claros, como lo que fue Atari, Kodak, Olivetti o Blockbuster. De estas marcas, nosotros nunca nos imaginamos que perderían su liderazgo en el mercado, y mucho menos que desaparecerían. Pero bueno, preguntémonos qué es lo que tienen estas empresas en común. Y es que todas ellas quebraron por dejar de ser innovadoras. Voy a retomar el ejemplo del caso de Blockbuster contra Netflix, por ejemplo. Alguna vez, de hecho, Netflix intentó asociarse con Blockbuster y bueno, realmente recibieron una negativa inmediata. De hecho, Netflix surge porque a su creador le dio bastante pereza entregar una película y pues como a todos le dolió pagar los recargos de ese retraso. Entonces, él empieza a pensar una forma de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios en este tema. Y es precisamente uno de los principios de la transformación digital, que es el que está aquí en medio, que es precisamente tener experiencias personalizadas y confianza de nuestros usuarios, es decir, mejorar la experiencia para nuestros clientes. El segundo tema es relacionado a transformación digital con operaciones optimizadas. Es decir, que la información debe estar disponible a las personas correctas y en el formato correcto. Voy a responder a preguntas como qué está pasando, qué va a pasar y sobre todo cómo voy a reaccionar a esto. Y el tercer tema en lo que sería transformación digital es que nosotros debemos tener productos digitales conectados. Esto se traduce en innovación constante para crear nuevas oportunidades de negocio,
Esto también es llevar a la realidad las ideas, pero no solo llevarlas a la realidad, sino que tenemos que hacerlo de una forma rápida. Y esto se va a traducir también en una ventaja competitiva. Nosotros, si tenemos bien organizado este tema, vamos a ser capaces de medir el impacto en lo que es la innovación que estamos generando. Bien, para que todo esto sea posible, hay un tema transversal y que es muy, muy importante, que sería precisamente la información, tener la información. Y es precisamente aquí donde está el reto en las organizaciones. Esta es nuestra realidad. Las personas pasan el 80% de su tiempo buscando información y tratando de unificarla. Solo el 20% del tiempo lo dedican al análisis. Esto pues nos hace cero proactivos y con este escenario realmente no es posible llevar estas iniciativas de transformación digital. Todo nuestro tiempo se está invirtiendo en buscar la información, en prepararla. Esto está basado en estudios que realizan, por ejemplo, IDC, Gartner, donde mencionan que para la cantidad de información que manejamos en estos días, ya no es suficiente hacer los movimientos tipo batch que estábamos acostumbrados a hacer. También mencionan que la virtualización de datos se ha vuelto fundamental y que para 2020 al menos el 50% de las empresas van a estar trabajando en este tipo de temas. Entonces, bueno, esto es parte de lo que les queremos mostrar. Déjenme mostrar un poco más del reto de una forma gráfica. Aquí las empresas tienen sus repositorios de datos y hay empresas o hay aplicaciones terceras de Business Intelligence que están consumiendo esta información. Entonces, tenemos aquí a los consumidores de información que necesitan acceso a los datos. Y para poder tener esta información, estoy utilizando Teradata, un data warehouse. Y bien, el problema que yo tengo cuando paso información aquí es que es muy tardado por los niveles de información masivos que manejamos. Entonces, bien, si yo necesito accesar a un dato que no está en el Data Warehouse o en el Data Lake, voy a necesitar consultar otras fuentes de información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a hacer extracciones, por ejemplo, en Excel. Si me desespero, voy a hacer conexiones directas a las bases de datos, así como lo podemos ver así. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Que vamos agregando complejidad. Como ven aquí hay muchas conexiones, empieza a ser complejo el entenderlo. Adicionalmente a esto, nosotros tenemos herramientas en la nube, por ejemplo, como lo es Salesforce, donde algunas ocasiones tenemos dificultad para poner esta información en la nube, en el Teradata. Y bueno, parece que no es la solución ideal para manejar toda esta información. Por si fuera poco, tenemos además repositorios de Big Data o Data Lake. Y pues bueno, no podemos ignorar que ya tenemos una inversión aquí realizada en el Data Warehouse. Entonces, tenemos que lidiar con distintas fuentes de datos y en distintos repositorios. La idea de la virtualización de datos es que TDB precisamente haga este manejo con los diversos repositorios de datos, de tal forma que nosotros como usuarios o como consumidores de información no tengamos que lidiar con cada una de estas fuentes y podamos verlo como una fuente única de verdad, una fuente de datos unitaria. Y esto es vital para no estar perdiendo tiempo en realizar búsquedas o no saber dónde está la información. De tal forma que aquí están nuestras fuentes de datos, nuestros consumidores, y necesitamos una capa aquí en medio para unificar o consolidar esta información. Pero, ¿cómo voy a poder accesar a estas fuentes de datos, combinarlas, entregarlas a los usuarios correspondientes y además no duplicar datos? Bueno, lo voy a hacer con TIBCO Data Virtualization.
De tal forma que yo voy a accesar a estas fuentes de datos, las voy a combinar y voy a colocar la información disponible a las personas correctas. Esto nos va a servir para que Típico Data Virtualization actúe como el único punto de contacto con estas diversas fuentes de información. De hecho, Típico Data Virtualization nos puede ayudar a cubrir distintos casos de uso, como los que podemos ver aquí, Data as a Service, Data Fabric, Virtual Data Lake. Y bueno, estos son algunos ejemplos. Me gustaría ahora compartir con ustedes, entrando un poco más a detalle, de cómo trabajamos la virtualización de datos. Es importante dividir o separar los conceptos de lo que es ETL, virtualización de datos y wrangling de datos. Esto es importante porque ETL va a tener la información histórica y la virtualización de datos va a tener lo que sería información de todas las fuentes. Ambas se complementan, pero no se va a sustituir una con la otra. A diferencia de Data Wrangling, que es el manejo de datos, esta está muy enfocada en su propia plataforma. Es decir, aquí se va a hacer el manejo de datos, que puede durar minutos, sin embargo es una acción manual, pero va a estar específicamente en la herramienta que está proveyendo este wrangling de datos. Esto no va a estar disponible, este data wrangling no se va a poder manejar en todas nuestras fuentes de datos. Bien, me gustaría explicar un poco de lo que es el flujo de ejecución. Aquí, por ejemplo, vemos al Business Intelligence que hace una petición o invoca información y se hace una consulta optimizada a las diferentes fuentes de información. Una vez que tenemos esta consulta, se entregan los datos de forma apropiada. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, es que no vamos a tener latencia de datos, vamos a tener un rendimiento optimizado y no vamos a replicar información, lo cual nos va a ahorrar tiempo. También tenemos una modalidad de trabajo en la que podemos utilizar caché. Para esto, de igual forma, vamos a consultar una fuente de datos, pero además de consultarla, vamos a hacer una copia en nuestro caché para que al momento en que el Business Intelligence nos haga una petición o una consulta, podamos consultar las distintas fuentes de datos y también aprovechar la información que ya tenemos en caché. Así es que podemos entregar los datos de forma adecuada. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Bueno, los beneficios es que mejora el rendimiento, evitamos restricciones de red y mitigamos restricciones del sistema fuente. Por ejemplo, si este sistema solo trabaja en ciertos horarios o tiene restricciones de seguridad, pues bueno, ya no vamos a tener que lidiar con eso, o si tiene un bajo performance, y simplemente ya vamos a tener esta información lista. Así es como estaría trabajando lo que es Data Virtualization con caché. Aquí tenemos una vista de alto nivel de lo que es Data Virtualization, donde de igual forma podemos observar que tenemos distintas fuentes de información y estas fuentes de información pueden ayudarnos a generar vistas en SQL, en Web Services, en mensajería. Lo importante es que estas vistas van a tener capacidades y beneficios como lo que es trabajar con caché, trabajar con gobierno de datos, seguridad, con optimización de algoritmos, motores de ejecución, de tal forma que le podamos proveer a nuestros consumidores de datos esta información. Bien, me gustaría que ahora trabajáramos un poco en la demo y mi compañero Gabriel va a explicarnos, ayudarnos a explicar el escenario de esta demo.
Muchas gracias, Gaby. Bien, vamos a iniciar presentando un poquito cuál es el escenario de nuestra demostración. Vamos a pensar que tenemos información sobre ventas de nuestros productos, los catálogos de nuestros productos y ubicaciones de los clientes de una tienda en línea en diferentes fuentes de información. Y lo que vamos a hacer es utilizar TIBCO Data Virtualization para poder crear una vista unificada de esta información para poderla consumir en un mecanismo de Business Intelligence y analítica. Lo que sucede es que tenemos, por ejemplo, información semiestructurada en archivos de formato XML. Estos, por ejemplo, pueden residir en algún file system, en alguna base de datos o a lo mejor en alguna zona de almacenamiento en la nube. Por otro lado, tenemos información en Hadoop de históricos de ventas ya procesados de manera, por ejemplo, en un click stream análisis y en algunos otros mecanismos avanzados de altos volúmenes de información y de muchos años de procesamiento de datos, ya fueron procesados por un job de MapReduce y los tenemos disponibles, por ejemplo, en HDFS en Hadoop o los tenemos expuestos como Hive o en algunas otras tecnologías como HBase o algunas otras tecnologías que nos proveen Hadoop. Entonces, aquí hay una fuerte inversión tecnológica, ¿no? Y lo que necesitamos, por otro lado, es algo de información que tenemos de ubicaciones geográficas en una base de datos relacional. Este es un ejemplo de cómo lo podemos, de cómo se nos presenta el escenario. Entonces, muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar primero a nuestra herramienta de Data Virtualization y lo que sucede con nuestra herramienta de Data Virtualization es que nosotros podemos empezar a definir las diferentes fuentes. Miren, les voy a empezar por mostrar las fuentes originales. Por ejemplo, aquí tenemos la consulta a la información de las ubicaciones geográficas donde se realizaron algunas compras. Tenemos, por ejemplo, la información de los diferentes productos, el catálogo de productos en un archivo XML. Y por otro lado, tenemos una consulta a la base de datos, perdónenme, al sistema de Big Data que está expuesto a través, en este caso, de una tabla Hive. Entonces, aquí tenemos mucha información que viene con mucho nivel de detalle que nosotros necesitamos conjuntar. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos en Data Virtualization es poder, por ejemplo, generar las conexiones a cada uno de estos mecanismos. Primero, por ejemplo, definimos una carpeta donde creamos nuestra conexión para fuente de datos de Big Data. En este caso, por ejemplo, vamos a abrir, se trata de proporcionar los datos de conectividad, los puertos, las IPs o los nombres de los servidores y los usuarios con los que nosotros podemos hacer la conexión. Yo voy a probar esta conexión, la conexión es correcta, y yo puedo agregar o deseleccionar todos los elementos de datos que yo requiero conectarme. En este caso, por ejemplo, me voy a traer la información de las ventas de manera histórica. Entonces, ese es el primer caso. Una vez que nosotros definimos la conectividad, podemos ver nuestra fuente de datos, los diferentes tipos de datos, cómo están distribuidos, si se tratan de llaves y alguna información adicional. También aquí nosotros podemos hacer algo de exploración de los datos directamente consultando la fuente. Como pueden ver, en este caso ya tenemos lista la información de nuestra base de datos de Big Data. Por otro lado, tenemos nuestra fuente de datos en SQL Server. En este caso, vamos a traer información correspondiente a los clientes. De la misma manera, proporcionamos la información, probamos nuestra conexión y agregamos la tabla que nosotros queremos buscar, que en este caso se trata de la información de la ubicación geográfica de los clientes. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos esa información, vamos a revisar nuestro archivo de XML. Para esto, para poderlo procesar, nosotros no requerimos, por ejemplo, toda la información del XML, que es una información jerárquica. Únicamente requerimos los identificadores de productos y las descripciones. Entonces, lo que hacemos es un mapeo con una transformación de datos del XML para seleccionar solamente aquellos datos que nos son útiles. De esta manera, cuando nosotros consultamos la información, podemos ver que ya viene transformado los datos en un dataset que puede ser consumible. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vemos el archivo original? Nosotros
abstraemos la complejidad de la lectura de todo del archivo de XML gracias al conector de XML que tenemos y a la transformación que realizamos sobre los datos solamente con el mapeo de dos campos que son los necesarios para nuestra demostración. Finalmente, lo que hacemos es crear una vista con las ventas. ¿Qué es lo que hacemos? Conjuntar las tres fuentes de información en una sola vista y hacer la unificación para poder consultarlas de una manera unificada. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos dar un query y lo que vemos es que nos va a regresar un solo dataset donde nos va a proporcionar la información de los productos, la información del detalle de ventas y la información correspondiente a la ubicación geográfica. ¿Cómo hacemos este tipo de solución? Muy bien. Lo primero que vamos a ver, por ejemplo, es que podemos dar clic derecho sobre la carpeta y crear una nueva vista. Vamos a recrear la vista para ver cómo se construye. Voy a poner que esta vista se llama ventas demo. Entonces, una vez que nosotros creamos esta vista de ventas demo, tenemos un canvas donde nosotros fácilmente solamente vamos a nuestras fuentes originales y arrastramos las fuentes que queremos consultar. De tal manera que nosotros pasamos simplemente los datos que necesitamos en nuestro canvas y lo que hacemos posteriormente, por ejemplo, en este caso, es unir las tablas de una manera de drag and drop, simplemente seleccionando aquellos campos que hacen la identificación de los diferentes clientes con sus ubicaciones geográficas, con las ventas y con los productos. Aquí vemos que de manera natural él hizo una asociación y determina cuál es la cardinalidad o la relación que existe de la información dentro de estas tablas de una manera automática, de una manera natural, y lo que nos permite es, una vez que tenemos esta información, podemos nosotros incluso seleccionar todos los datos o bien ir seleccionando individualmente solamente aquellos datos que nosotros queremos para nuestra vista final. Podemos aquí aplicar temas de gobierno desde el punto de vista de solamente exponer aquella data que resulta útil para los consumidores. Lo que podemos ver de este lado es cómo se construye toda una instrucción para unir los datos en tiempo real y algunas capacidades adicionales como cómo se ve, digamos, la tabla destino que va a ser expuesta para nuestra herramienta de Business Intelligence. Podemos hacer diferentes capacidades de performance como indexación, como definición de llaves. Recuerdan que Gaby les platicó acerca del caché. Nosotros podríamos definir que algunos de estas fuentes o algunas de estas vistas pudieran estar residiendo en el caché de la solución o no. En este caso, todo va a ser una consulta en vivo. Nosotros, una vez que tenemos nuestra solución, podemos dar clic para revisar cuál es la solución final y lo podemos consultar. En este momento, la solución hace de manera optimizada un plan de ejecución para ir a consultar las diferentes fuentes y regresar los datos. Una vez que ya tenemos listas nuestras vistas, nosotros podemos continuar para poder publicar estas vistas. Esto es interesante porque nosotros podemos publicar estas vistas para nuestros usuarios en dos formas. Una de las formas que podemos hacer es que podemos publicarlo como una vista en base de datos o como web services. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a poder conectarnos con herramientas como analíticas, como Business Intelligence, reporteadores, sino también podemos conectar aplicaciones que requieran consultar vía una interfase API agnóstica que puedan conectarse a la información y poder traer los datos. Miren, por ejemplo, en este caso yo selecciono mi base de datos de virtualización en donde voy a publicar la vista que se llama ventas demo. Una vez que ya está publicada la vista, yo puedo utilizar alguna herramienta de Business Intelligence, como es el caso de Spotfire, y por ejemplo vamos a diseñar una solución. Yo le puedo dar aquí agregar información, puedo darle aquí mis datos de conectividad, como es el nombre del servidor, nuestra IP, puerto, etcétera, y nuestra información de usuarios y password para mantener el control. Una vez que nosotros mantenemos la conectividad, vamos a ver cuáles son las bases de datos que están expuestas y cuáles son los objetos. Como podrán ustedes ver, acabamos de publicar nuestra vista ventas demo.
Una vez que nosotros seleccionamos, nosotros pudiéramos definir aquí que hay algunos campos que no nos interesa utilizar para efectos de nuestra visualización. No hay ningún problema. Nosotros deseleccionamos aquellos campos ID que no nos sirven para nuestra visualización, y lo que vamos a hacer es ya tener lista la información dentro de nuestra herramienta para empezar a trabajar. Entonces, aquí nosotros podemos empezar para seleccionar, por ejemplo, los costos asociados por tienda, la cantidad de ventas, y aquí podrán ver que nuestra herramienta de visualización nos ofrece algunas sugerencias de manera automática, y pues a partir de esta información nosotros podemos empezar a crear mayores datos. Por ejemplo, podemos crear un detalle, cambiar la visualización de detalle, podemos crear, por ejemplo, otra visualización, por ejemplo, como un trimap, y podemos seleccionar, por ejemplo, acá los productos, la descripción de los diferentes productos. Vamos a ver. Vamos a ver por descripción de los productos. Y cuando nosotros seleccionamos aquí, por ejemplo, queremos ver de qué se trata este producto, podemos ver que se trata de la tienda, por ejemplo, 205, o pudiéramos ver alguna otra información detallada. Por ejemplo, pudiéramos cambiar a una tabla y ver el nivel de detalle, ¿no? De qué se trata. Se trata de esta ubicación en esta tienda, donde el cliente 999 compró esta cantidad de producto, estas cantidades de unidades de esta descripción de producto. El data wrangling al que estaba platicando Gaby hace unos momentos puede ser, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos o requerimos hacer alguna modificación directamente sobre el reporte, no necesariamente sobre la información fuente. Entonces vamos a pensar que en este caso queremos hacer un mapa de información y queremos utilizar las latitudes y longitudes, pero pareciera que tenemos algún detalle con la información. El detalle es básicamente que en la herramienta, por ejemplo, necesitamos decirle que esto se trata de una latitud y se trata de una longitud. Es algo muy particular de la herramienta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues también podríamos tener algún detalle con respecto a los datos. En ese sentido, nosotros ya podemos trabajar con el data wrangling o transformaciones dentro de nuestra herramienta de visualización. Por ejemplo, nosotros podríamos transformar los tipos de datos. Por ejemplo, aquí en lugar de que fuera una cadena de caracteres, podríamos utilizar un dato de tipo real, que es más adecuado para mostrar data geográfica, ¿no? Entonces vamos a cambiar los dos tipos de datos para que veamos. Esto es la diferencia, esto es el data wrangling, esto es una modificación específicamente para el tratamiento de nuestro reporte. Es diferente a lo que hacemos, por ejemplo, con data virtualization, que lo podemos hacer de manera más global, ¿verdad? Entonces esto nos da algunos elementos para ver cómo se complementan este tipo de soluciones en la realidad, ¿no? Entonces ya de alguna manera nosotros ya podemos utilizar lo que es nuestra herramienta para poder visualizar los diferentes datos de una manera más gráfica. Como pueden observar, ya visualiza adecuadamente en el mapa el detalle de la información al haber, digamos, formateado los datos adecuadamente para la herramienta de visualización, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de diferencia que tenemos entre el data wrangling y la información que podemos ofrecer a nivel de una sola vista de datos generada en Data Virtualization. Recapitulando un poco, lo que vimos es que en Data Virtualization podemos nosotros crear conexiones a las diferentes fuentes de datos, crear una vista sin mover los datos. Quiere decir que nosotros no copiamos los datos ni hicimos una extracción y duplicación de datos de una fuente a otra. Consultamos en vivo los datos y esta fuente o esta vista en general la podemos exponer no solamente para ser explotada con herramientas de visualización como Data Virtualization, sino también, por ejemplo, tenemos alguna herramienta que se conecta, por ejemplo, para queries utilizando JDBCs o algún otro mecanismo estándar de conectividad. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos refrescar nuestra tabla y vemos que creó la nueva
visualización de demo y bueno, podemos consultar estas visualizaciones de demo, ¿no? Este es uno de los elementos que es muy importante porque quiere decir que de manera agnóstica los clientes pueden conectarse a las diferentes visualizaciones o a las diferentes vistas que estamos creando en Data Virtualization. Adicionalmente, solamente para complementar, comentaba Gaby en la arquitectura que les mostraba de manera general que existen los componentes para hacer toda la parte de monitoreo de la solución, poder ver cuántos queries se están ejecutando, cuántos se están resolviendo adecuadamente, cuántas fuentes tenemos conectividad adecuada, etcétera, y algunas cuestiones como memoria, peticiones, sesiones de usuarios, etcétera. Todo el tema de administración y monitoreo de la solución lo tenemos en la misma interfaz y también temas de descubrimientos de datos para ver cuestiones de discovery para poder definir cuáles son las vistas. Finalmente, les quiero mostrar solamente aquí una pequeña cambio de cómo podemos consumirlo, no solamente con la herramienta de visualización de Spotfire, por ejemplo, sino también como un servicio REST. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos exponer nuestras consultas como servicios y de una manera muy sencilla podemos mandar a invocar estas consultas que estamos haciendo, por ejemplo, en un formato tipo XML o en un formato tipo JSON, y eso puede conectarse con sistemas operacionales o con otro tipo de aplicaciones o portales. Con esto creo que podemos concluir la demostración. Solamente recordarles que lo que hicimos fue unificar información semiestructurada, información de Big Data y información relacional en una sola vista para poder responder una pregunta de negocio a través de una herramienta de consumo. Muy bien, Gaby, si quieres continuamos con la presentación para las conclusiones y posteriormente la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Gabriel. Bien, yo voy a comentar algunos de los beneficios que la solución que nos mostró Gabriel va a darnos como organización. Y esto va a tener gran impacto en nuestra organización. Lo primero es que nosotros vamos a tener acceso a todos estos datos. Todas las personas de la organización van a tener acceso a esta información. Sin embargo, va a ser de acuerdo a las políticas de seguridad que se manejen, es decir, qué puede ver cada quien. También tenemos la ventaja de que vamos a poder utilizar el autoservicio, es decir, una persona solicita a través de un portal la información o los datos que quieren consultar y esto va a reducir el cuello de botella de esperar que alguien se lo esté dando o de que alguien lo esté buscando para dárselo. También esto nos va a ayudar a reducir el tiempo en el que pasamos analizando datos y, a reducir el tiempo en el que pasamos buscando y preparando datos y nos va a ayudar a aumentar el tiempo en que analizamos estos datos. De tal forma que si antes pasábamos un 80-20, ahora ese porcentaje puede mejorar considerablemente. También al utilizar típico Data Virtualization, nosotros vamos a evitar duplicar datos, estar copiando información, lo cual también se traduce en costos de almacenamiento y nos va a ahorrar tiempo. Entonces podemos tener estos mismos datos o esta misma información de forma muy rápida y sin estar almacenando tanto. Después vamos a cumplir con reglas de seguridad y consistencia, lo cual significa que vamos a tener, o para los consumidores de datos, se va a visualizar una sola fuente de información. Esto es primordial y es parte de que no vamos a tener que estar volteando a distintos lugares para obtener nuestra información. Simplemente se va a ver como una capa única y consolidada de estos datos. Y por otra parte, la ventaja que tenemos o el beneficio es que somos totalmente escalables. Nosotros podemos soportar la demanda y bueno, esto ya sea en
información, ya sean montos bastante altos de información o que 100 o 1 millón de usuarios puedan hacer consultas de información. Esto nosotros lo podemos escalar. Hablando del retorno de inversión que TIBCO Data Virtualization trae a las organizaciones, hay un estudio de Gartner en el que nos indica que con Data Virtualization se van a ahorrar al menos el 40% de gasto actual utilizando esta solución. Entonces, bien, el retorno de inversión va a ser visible de una forma muy rápida y también en montos bastante considerables, altos. Esto es porque vas a poder visualizar cómo se acelera el valor del negocio, de cómo no podías consultar información tan sencilla como lo es ahora, de forma tan sencilla como lo es ahora. Vas a mejorar el conocimiento de tu negocio, vas a tener información histórica, información real e incluso vas a poder hacer predicciones de cómo reaccionar ante cierta situación. Te va a ayudar a reducir costos en el desarrollo. ¿Por qué? Porque ya no tienes que invertir tanto tiempo en pasar o copiar la información y vas a empezar a reutilizar servicios de datos en nuevos proyectos. Y por supuesto te va a reducir costos en infraestructura, costos en licenciamiento, vas a tener menor depreciación y también menos gastos en soporte y mantenimiento. Todo esto ayuda precisamente a reducir el costo del que estamos hablando. Pero bien, yo les puedo platicar de los beneficios, pero la única forma de que ustedes lo validen de una forma real es saber de nuestros casos de éxito. Estos son algunos de nuestros clientes. Como podrán ver, son compañías que se encuentran en diversos rubros de industria y que son algunas de las empresas más grandes a nivel mundial. Algunas son G2K y tenemos empresas en el sector financiero, en el sector farmacéutico, en el sector de tecnología, en el sector gobierno, etcétera. Yo me permití organizar estas organizaciones de forma que ustedes visualicen los beneficios que hemos traído. Por ejemplo, para organizaciones como Bank of America, nosotros les hemos ayudado con el 60% de reducción de costos en infraestructura, que si recuerdan, lo que decíamos hace unas láminas con Gartner es de que al menos iban a tener el 40% de esta reducción de costos. Ahora con nuestros clientes estamos demostrando que tuvimos un 60%. Con compañías como Comcast ahorramos 21 millones de incremento en revenue. Por ejemplo, en Pfizer también le ayudamos a una reducción del 60% en temas de atrasos en proyectos, que bueno, eso se puede volver exponencial dependiendo del proyecto o el resultado esperado del proyecto que estábamos trabajando. Para Berkeley, que es un caso que vamos a comentar más a detalle adelante, ahorramos 1.7 millones en temas de costo. Y con Sony, por ejemplo, ayudamos a que tuvieran 9 millones en aceleración de ingresos. Entonces, bueno, esto es parte de lo que podemos lograr con sus organizaciones. Me gustaría finalizar un poco esta presentación comentándoles del caso de Berkeley, que bien era muy difícil para ellos hacer su gestión de riesgos, hacer su gestión de riesgos de crédito en específico, de tal forma que tenían que consultar 89 fuentes de datos para realizar estos algoritmos de riesgo de crédito. Era una cantidad de información impensable. Realmente tenían muchos problemas para consultar estas distintas fuentes. Entonces, lo que se hizo es que se implementó TIBCO Data Virtualization, lo cual les ayudó a visualizar estas distintas o diversas fuentes de datos como una sola fuente de información
Eso les facilitó la generación de algoritmos de riesgo y pudieron hacer una reducción de 1.7 millones en costos. Esto, por supuesto, les dio la posibilidad de tomar decisiones de una forma más ágil y, por supuesto, el tiempo que invertían en estar buscando información, en estar preparando información, ahora se lo pueden dedicar a hacer este tipo de análisis. De hecho, tienen análisis de 5 años de tendencias que les está ayudando a esta mejora en el proceso de toma de decisiones. Bien, y es de esta forma como si de alguna forma teníamos información segmentada o información en silos, la vamos a unificar y podemos hacer que nuestra compañía sea ágil, que tenga información disponible y que nos permita ir hacia la transformación digital de la que estábamos platicando. Tenemos una sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede hacérnosla llegar. Aquí la vamos a controlar con la ayuda del moderador o bien vamos a estar leyendo algunas de las que hicieron vía chat. Agradezco su atención y nos vemos la próxima. Hasta luego.